Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Normalistas en Aprietos. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del normalismo en la formación docente y el impacto que tiene sobre la educación en nuestro país. ¡Comenzamos! Bueno, primero, hablando del normalismo en México, podemos decir que este tema es crucial para nuestra formación docente, porque pues nos ayuda a que nosotros como futuros docentes nos generemos habilidades pedagógicas, didácticas o de análisis para afrontar los retos educativos que llegarán a surgir durante ya como futuros docentes frente a grupo, para que pues este impacto nos refleje en la calidad de educación, el desarrollo cultural y la promoción de valores en la sociedad que nosotros como docentes vamos a ir generándole a los alumnos. También en las escuelas normales nos ayudan a nosotros, a los estudiantes, con capacidades disciplinarias, didácticas y pedagógicas que son necesarias para enseñar eficazmente. También, ya como egresados, nos convertimos en agentes capaces de analizar críticamente un entorno y proponer soluciones pedagógicas adaptadas a las necesidades de la comunidad. También promovemos el desarrollo de competencias, fomentando la responsabilidad y la autonomía. Y pues el impacto en educación en México nos ayuda a que las escuelas normales son fundamentales para mejorar la educación, ya que pues hoy en día se conoce que en México pues no tiene una buena educación, por lo que pues se dice que no hay buenos maestros, que no están lo suficientemente preparados. Y bueno, nosotros como docentes pues en las escuelas normales nos ayudan a que nosotros como docentes mejoremos y vayamos generando más habilidades, tanto académicas como didácticas, para que pues ayudemos a los alumnos a que aprendan y generen mejor conocimiento conforme vayan pasando los años. Sí, claro, todo esto que mencionas, pues sí, el normalismo más que nada nos ayuda a saber cómo era la educación antes y qué es lo que podemos ir mejorando, ¿no? Y pues sí, eso más que nada. Más aparte de ver que desde que inició el normalismo, pues todavía siguen faltando muchos recursos que desde un inicio estuvieron gestionando. Y claro, no es que en México no se invierta tanto en la educación, sino que el recurso no llega a donde... Sí, se lo roban, sí. No llega a su destino. Ajá, no llega a su destino, porque hay estudios donde México es uno de los países que más invierte en educación, pero como hay mucha corrupción, pues el capital que se destina para eso pues no llega. Por ejemplo, si el Estado manda 100 pesos para cada municipio, cuando llega al municipio, pues dicen, me llegaron 100, voy a dar 50 y me quedo 50. Y ya cuando llega a las diferentes escuelas o al otro lugar donde debe de llegar, no me acuerdo dónde es, se quedan otro poco y me llegaron 50, de esos 50, no haz de cuenta, de esos 50 llegaron al municipio. Bueno, llegaron los 50 al municipio. El municipio se queda 25 y de esos 25 los reparte en las colonias, los barrios, lo que haya. Y pues ahí es donde se va disminuyendo ese recurso. Entonces pues no llega y no se hacen estas mejoras que se supone que se deben de hacer con el recurso destinado, ¿no? Y pues deja tú que llegue poquito, hay escuelas que incluso no les llegan absolutamente nada. Y en los registros del Estado parece que es una de las escuelas que ya debería tener techado, ya debería tener infraestructura, está más sala de cómputo. modernizada. Y tú llegas a esa escuela y pues no hay prácticamente nada de lo que marca pues la infraestructura que debería de tener las escuelas. Y pues eso desde el año de 1828, que se dio inicio a las primeras escuelas normales en México como parte de
movimiento normalista, en donde pues se buscaba que los profesores desde ese año, imagínense, pues ya se buscaba que los docentes fueran didácticos, que buscaran estrategias, ya se manejaban esos términos. Sin embargo, pues no se tenía como tal un modelo de un maestro a seguir, porque pues no había nadie con gran renombre en ese entonces. Y estos docentes pues son los que iban a impartir clases en las escuelas normales para formar a los docentes que iban a estar en nivel básico. Entonces, pues desde ese entonces ya se pretendía que siguieran ese modelo, como les vuelvo a mencionar, no había un profesor de gran renombre que se siguiera, pero a pesar de eso se formaron las escuelas y los mismos docentes con otros directivos importantes pues empezaron a gestionar pues recursos, ¿no? Que no había tal vez un escritorio, que no había tal vez pues infraestructura, ¿no? Para poder llevar a cabo la educación de calidad. Hasta el día de hoy pues es triste que no se tenga, pero pues imagínense que desde entonces se empezaba a buscar algo que nosotros tenemos que hacer como agentes de cambio y debemos de seguir ese modelo para que ahora sí se pueda llevar a cabo. También habían abordado de un punto que había escuchado en un documento que decía que en 1921 la SED había dado un paso o un salto muy grande, en el cual mandaba a los maestros a los maestros a normales rurales. Que esto quiere decir que los maestros no solamente se enfocaban en enseñar, sino que también ellos se enfocaban en que tenían que trabajar, tenían que producir, organizar y vivían en la comunidad. O sea, actualmente siento que eso todavía se lleva a cabo, porque uno como maestro no nada más es ir y dar clases, ¿no? O sea, ya también somos mamás, somos doctoras, somos terapeutas, entre otras cosas, hasta enfermeras. ¿Por qué? Porque a veces, como ya hemos comentado, no todos los recursos llegan como tal a las instituciones. Entonces no todas cuentan con ahora sí que no están tan modernizadas como quisiéramos que estuvieran, de que tuvieran algunas personas que ya estén capacitadas, no, simplemente estamos nosotras y nosotras tenemos que tomar diferentes roles. Y aparte de eso, hay muchos docentes que incluso para llevar a cabo sus actividades, pues ponen ahora sí que de su propio dinero y todo lo hacen por vocación y por llevar a cabo la educación de calidad y que se lleva a cabo sus actividades tal y como ellos lo plantean. Así es. Sí. Y aunque el normalismo ha sido un objetivo de críticas y revisiones, su legado en la educación sigue siendo relevante en la actualidad. El normalismo jugó un papel importante en la formación de los docentes y en la configuración del sistema educativo en Argentina y en otros países de Latinoamérica. También nos dice que esta corriente educativa consideraba a los maestros como apóstoles, cuya misión era educar y formar a los futuros ciudadanos. Así como el normalismo también en su momento nutrió el positivismo, que recibió aportes de la sociedad de Spexer y Goldman, así como los principios antropológicos de Darwin. Sí, claro, yo considero que la educación que recibían antes las escuelas normales a la que tenemos ahora actualmente, yo siento que se ha tenido algunos cambios, ¿no? Porque antes pues siento que eran puro pegar y pegar. Sí, pues entran las formas de enseñanza, ¿no? De ajá, los estilos de enseñanza. Ajá, que no se tomaban en cuenta. Y ahora pues te vas a hacer para poder desarrollar tus actividades. Sí, antes eran muy tradicionales. Sí. Esto es lo que vas a enseñar y ya. Era como de simplemente repetir lo que el docente decía en ese momento y sin que tú pudieras dar una opinión. Y pues ahora actualmente se trata de que el docente dé su clase, el alumno por su parte conjunta lo que ya tiene, conocimientos previos, y pues juntos hacen un nuevo concepto a partir de esos ya no términos. Es tanto de transmitir el conocimiento, sino de que yo te doy la información y tú la asimilas a lo que tú ya tengas, ¿no? Sí, de lo que escuches o de lo que ya hayas escuchado fuera de la escuela, con lo que escuches en la escuela, ya, y hacer se tu propio complementa. contexto, más constructivista. Sí, agregamos que también conforme va pasando el tiempo, se cambian los planes de estudio, se agregan más diferentes... Hay nuevas necesidades también. Por ejemplo, esto de la inclusión antes no se tomaba en cuenta. No. O sea, ¿cuándo te habías enfocado en si un niño tenía algún problema, si era especial, si tenía autismo, alguna discapacidad? Antes no se tomaba en cuenta todo esto. Y anteriormente pues preferían mejor no mandar a sus niños que tuvieran una condición a que pues ellos fueran como ahorita en la actualidad, que van, les dan clases como normalmente a los demás, y pues de igual manera pues
llevan sus conocimientos a casa, ¿no? Entonces su educación sigue como la de cualquier otro niño y no dejamos esta parte de la exclusión específicamente para ellos, ¿no? Sí, pues ya es bueno que actualmente ya se tomen en cuenta aquellos niños que pues tienen discapacidades o que tienen alguna enfermedad, porque pues cualquier niño normal pues va a la escuela y aprende, pero ¿qué pasa con esos niños? Que también agregamos que pues hay escuelas hoy en día especiales para ellos cuando antes ni siquiera lo habían, y pues también hay docentes especializadas en atender a esos niños y pues qué dificultades tienen, cómo tratar, qué actividades ponerles. Y bueno, conforme vaya el tiempo a lo mejor hasta ya va a ser diferente también, porque ahorita pues es una cosa, pero ya en un futuro a lo mejor hasta sea mucho más diferente de lo que es hoy en día. Sí, o como lo comentas, que actualmente pues hay personas profesionales que se dedican a atender pues algunas barreras de aprendizaje, en las cuales pues si pues los niños no pueden ir a esos centros especializados, pues ahora el docente también tiene pues el deber de informarse, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el niño? ¿Qué actividades trabajar? ¿Cómo ayudarlo? Para en las cuales pues él puede desarrollar sus habilidades sin necesidad de que se quede en casa, y si no cuenta con los recursos pues tú puedes ayudarlo. Claro, pero también hay que mencionar que todavía existe un grupo de escuelas que no tienen esta capacidad, como decirlo, de todas las escuelas en las que pueden tener esta libertad en su planeación, digámoslo así, ya que pues aún siguen manejando como a la antigua, ¿no? De que les mandan tal información, les mandan tales archivos y tienen que manejarlo tal cual al pie de la letra, y pues igual no es algo que ellos tengan como decirlo antes, ¿no? Que en su totalidad puedan manejar y como sea su planeación y adecuarla a las necesidades de sus grupos. Entonces también esta parte pues está un poco mal, ¿no? Porque pues como lo decíamos, no tienen esta libertad y pues no es lo mismo, no es lo mismo a cualquier otra de las escuelas que en su actualidad pues ya como que se adecuan a cada necesidad y eso de su grupo, pero en estas escuelas no. Y es que también siento que influye mucho el entorno, porque por ejemplo aquí en Acatlán ya hay, pero hay comunidades donde no, definitivamente ni se prestan, no se prestan para que, por ejemplo, los niños con alguna discapacidad puedan aprender. Simplemente se cierran en su círculo y de que no y no. Y si no, yo le enseño, pero no va a socializar con alguien más. Y entonces, ¿qué pasa? Que, pues si ustedes han visto las noticias, si las ven, México pues también es nombrado como uno de los países principales que tiene el mayor número de alfabetizadores, en el cual pues sí nos afecta porque pues se supone que es una analfabetos. Sí, alfabetización. Pero por ahí va. Se supone que México es es un país donde pues más dinero le mete a las escuelas, pero pues nunca llega ese dinero, porque volvemos a lo mismo, por toda la corrupción que hay. Sí, siento que esos temas se están tocando más, o ha habido más campaña debido a los planes y programas de estudio, ¿no? Que actualmente de la nueva escuela mexicana, donde los ejes articuladores ya viene específicamente la inclusión. Y siento que de ahí y pues parte todo lo que actualmente estamos trabajando, ¿no? Sí. Más promociona, más enfoque a esta participación de estos alumnos dentro de la escuela. Sí, y agregamos que pues tanto en las ciudades grandes como en las chiquitas, pero en especial más en las comunidades pequeñas, pues sigue habiendo más que nada el machismo, que se toca de que pues las mujeres que no deben de estudiar, no deben de estudiar, se deben de dedicar al hogar y todo eso, porque pues queramos o no, influye mucho, porque pues los niños pues no estudian, y lo malo es que llega la analfabetización y pues llegan a ser adultos y no saben escribir, no saben ni siquiera su nombre. No saben, pues sí, pues básicamente eso. Y eso es lo que pues sí se puede estar viendo mucho, porque se quedan con su mente cerrada y ahora sí que no son flexibles al momento de la educación. Y es malo porque pues llegan a ver padres que
en las escuelas que no cooperan y eso es lo malo. Y también uno como docente no se puede meter en eso porque pues ya no es algo que nos corresponda a nosotros como docentes. Pero pues queramos o no, sí, pues nos afecta mucho porque pues no podemos avanzar por esos ciertos niños, que es lo malo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos echan la culpa de que los niños no aprenden a nosotros. Es lo peor. O sea, yo siempre he dicho que ningún niño es ¿cómo podré decirlo? O sea, que no aprendas. O sea, todos los niños aprenden a su manera porque cada uno tiene diferentes formas de aprender. Simplemente que depende de cada uno. Porque volvemos a lo mismo, hasta incluso las personas con alguna discapacidad aprenden. Simplemente es que se presten los padres de familia. Porque si un niño normal, y sonará feo porque lo estoy escribiendo, ¿no? Pero un niño normal sí aprende, y eso que está ahora sí que bien, una persona con una discapacidad, si uno se acerca más con él y se enfoca en ayudarlo solamente a él, sí aprende, nada más hay que la persona se preste. Y también los papás, volvemos a lo mismo, también depende mucho el entorno de cada uno de ellos. Sí, o más allá de las discapacidades o cualquier otra dificultad de aprendizaje, también está lo que son las conductas, ¿no? O sea, cómo vas a reforzar o trabajar algo en el preescolar o en cualquier otra escuela si llegan las vacaciones o llega el fin de semana o simplemente llegan a casa y en su casa pues es todo lo contrario. Entonces tú trabajas y les hablas a los padres de familia, pero si ellos pues no cooperan en esa parte, pues ahora sí que tu trabajo se va a la basura, porque en la casa permiten hacer cosas que ya quedamos en un acuerdo que pues ellos deben de fortalecer o deben de cambiar. Entonces yo creo que también... Y no se respeta. Sí, entonces yo creo que también el apoyo de los padres de familia es pues bastante importante. Bueno, pues ahora comentemos un poco acerca de estas críticas que llegan a las escuelas normales en cuanto a infraestructura, cómo es la educación, ¿qué pensamos? Claro, también podemos decir que se enfocan demasiado en lo teórico. Algunos normalistas critican mucho esta parte de las escuelas, ya que pues no nos dejan como que experimentar como tal y nos llenan ahora sí que de información, ¿no? Y nos saturan y nos explican esto y lo otro y pues es algo que sinceramente no a muchos les funciona porque pues no es como tal una experiencia, sino algo más como que lees y ya se te borra, ¿no? Como que no lo pasan a la vida normal, como que no hay esta comparación. Exacto. Como que no logras asimilar muy bien la información porque es nada más como que lees esta lectura y ya, con lo que te quedes. Pero si al contrario se leyera la lectura, se rescatara y se relacionara con la vida, con la vida cotidiana. La vida cotidiana, alguna experiencia real, siento que sería un poquito menos pesado el tener toda esta información. Claro, y hacen la planeación con una estructura más rígida y poco flexible, lo que limita las capacidades de los docentes para innovar y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes, ¿no? No se consideraban las necesidades individualmente anteriormente y pues hacían más limitada esta parte de la planeación, ¿no? Y creo que actualmente tampoco se toman en cuenta las necesidades o diferencias de aprendizaje de cada alumno, ¿no? Siento que ahorita ya los maestros dicen, bueno, son grandes, ya deben de saber esto y aquello, órale, ahí va el trabajo. Como que no hay pues, dijeran ellos como nos exigen a nosotros, ¿no? Que el diagnóstico para ver cómo es que aprendemos, qué actividades son las que nos favorecieran más, ni nada de eso, ¿no? Ya es como de, son grandes y ya debes de saber cómo hacer una tesis. No es cierto. Pero ya debes de saber cómo hacer un informe. Ya debes de saber las normas APA. Venimos de una misma escuela donde hubo el mismo nivel. Los mismos conocimientos, se brindaba la misma educación. Ajá. Entonces sí, como que no tienen en consideración las necesidades de cada alumno. Igual, bueno, sí, estoy consciente, no somos los únicos alumnos, tal vez, ¿no? Tienen más grupos y todo, pero mínimo sí tener como que esta conciencia de decir, pues no puedo llegar y pum, soltar toda la información, ¿no? Sí, luego dicen que, bueno, si un maestro no les da ese conocimiento, sean autodidactas. Pero pues, ¿de qué sirve si nosotros investigamos, pues, los diferentes temas si no nos dicen o nos dan una pequeña introducción acerca de qué va a hablar cualquier tema? Porque hoy en internet pues podemos encontrar diferentes temas, pero no sabemos si tienen que ver
con la materia. O si la información está bien, si es la correcta también, En ¿no? especial porque en internet pues cualquiera puede editar y no sabemos qué páginas sí son seguras, que su información sea verídica y cuál no. Claro, y luego nos juzgan por meter cosas elocuentes que dicen que ya después ya no es algo que tendría que ir en una planeación, ¿no? Y ya nos critican, ahora sí que, y nos juzgan por hacer algo que pues en un principio ellos no lo hacen bien. Sí, claro. Y esto de ser autodidacta, siento que hasta cierto punto hay veces que, bueno, un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, si me das un tema, yo lo puedo investigar y todo, pero no me queda tan claro. O sea, no sabes como de dónde viene. Ajá. Yo o necesito que tú me lo expliques más a tus profundidad. antecedentes de ese tema. Necesito, para que tú lo entiendas. Ajá. Y O puedas sea, yo buscar lo- aportaciones. Yo lo enseñen. puedo investigar y todo, pero pues, ajá, y luego, ya lo investigué, ya lo comprendí, pero necesito que tú me lo expliques. Ahorita ni para siquiera lo vas a comprenderlo un comprender, poco solo lo más. vas a memorizar porque vas a participar en la Ajá. clase. Si me pide una exposición, está bien, el tema, órale, ya está tu información, ya la investigué, me la aprendí, ya la expuse y de ahí en fuera, mira, ese conocimiento que obtuve en ese momento ya se perdió porque nada más fue un cumplimiento para esa exposición o para cualquier otra actividad. Siento que esas críticas acerca de la escuela normal y ese modelo que llevan de autodidacta, pues como Sí. que no va. O por ejemplo, o sea, no digo que estén mal los cursos que se han impartido o que actualmente se imparten en las escuelas normales, pero hasta el día de hoy, bueno, aquí en la zona no hay como una escuela normal en la cual te enseñen cómo enfrentarte a todos los documentos que se tienen que realizar de una escuela. Si tú llegaras a una escuela unitaria. A la vida administrativa como Sí. directora, ¿no? Ajá. Sí. O simplemente como docente. O sea, También que o sea, tal vez no sea la directora, pero tú eres la de guardia y tú tienes que resolver tal problema. No sabes cómo actuar. Si la directora no sabe, menos tú vas a venir a saber cómo lo vas a hacer. Sí. Y más cuando estás en una escuela unitaria que pues tú eres la única responsable en esa institución. Y yo creo que muchas directoras es como que llegas, te preguntan como de que, ¿y ya les están enseñando cómo se hace esto? Porque yo cuando llegué hace, no sé, 30 años de servicio que llevo, yo me enfrenté a una escuela unitaria y no sabía cómo se hacía este formato. Y hasta la fecha, pues ya tampoco. No, o sea, ya sabe, pero es a través de la experiencia de los años y porque les ha tocado a unas buenas supervisoras que les han enseñado paso a paso y cómo entregar los documentos. Pero ahora tú que vayas llegues y saliendo te enfrentas, egresada. ajá, y eso es mismo que dicen las directoras y tú le respondes así como que, no, pues seguimos igual, no nos han enseñado. Y las directoras, no, pues es que sí es importante ese curso porque luego no sabes cómo se hace tal documento y es tan fácil, tan sencillo, pero por el simple hecho de no saber una estructura o no saber a quién dirigirte. Claro, y también afecta esta parte de la administración, ya que luego ¿De qué lado qué? ya que luego ponen a docentes que sinceramente no están capacitados, ¿no? Para dar Que este no tipo saben de ni qué clases. onda con su vida. Ay, Exactamente, no. o luego ponen a personas que sinceramente no tienen ni la capacidad ni la palabra de mencionarnos algo que sinceramente ni ellos conocen. Entonces nos mencionan cosas que ni siquiera van con el tema, nos mencionan cosas que ni siquiera ellos entienden. Y ya después los problemas surgen para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los afectados, que al final de cuentas te vas a graduar, vas a ir y vas a ejercer y ¿qué vas a hacer? Si en realidad la persona que a ti te estaba enseñando no sabía ni qué hacer, ¿no? Pues es que no vamos lejos. Hay maestros que no mencionaremos nombres para no dañar a Para no nadie. quemar a nadie, Pero, por ejemplo, en el plan del proceso curricular de 1984, a nosotros nos están exigiendo como docentes en formación que uno, tenemos que tener inspiración para asumir responsabilidades. Una es eso. Dos, el tener una labor y poder dominar el tema de lo que es la administración al pie de la letra. Pero pues nosotros no sabemos nada de eso. No nos enseñan nada Ajá, no nos acerca de enseña. eso. Deja tú eso. Aprender a lidiar con los padres de familia también es otro problema. ¿Por qué? Porque a veces todo es culpa de nosotros cuando pues nosotros apenas llegamos y no sabemos qué onda. Claro. Y luego Además, exigen- ay, ¿tú cuál síguele, exiges? síguele. Nos exigen que seamos innovadores, que tenemos que comprender y mejorar
una educación para el aula y también que tenemos que tener ese compromiso y vocación, pero cuando pues hay maestros que ni al caso, o sea, ni ellos lo tienen y nos exigen a nosotros, una realeza que pues también estamos igual. Es que lo que pasa es que cuando te explican un tema y como lo comentas, te lo explican como que muy teórico porque eso es lo que ellos leyeron y eso es lo que les manda su plan, que nos deben demostrar. Pero cuando tú les preguntas algo te vuelven a responder como que lo mismo que acabaron de repetir porque pues no lo saben ni al derecho ni al revés. Entonces tampoco pueden profundizar tanto porque no conocen ese tema. Y todo lo hacen como que lo que todos sabemos. Claro, y luego se las quitan con que, ay, pues investiguenlo. Y sinceramente, pues eso no está bien, porque si ellos son los que llevan el control de la clase de nosotros, pues ellos lo tienen que manejar, ¿no? Como dices tú, al derecho y al revés, y sabernos dar un ejemplo que a nosotros se nos facilite comprender mejor estos temas, ¿no? Sí, dejar un poquito ya al lado lo teórico, ¿no? Sino llevarlo más a la práctica. Ponernos ejemplos reales. Ejemplos reales, hacer actividades un poco más dinámicas. A veces es muy cansado estar 8 horas sentadas en la banca. O sea, 8 horas sentadas en la banca es demasiado. Entonces, si las actividades que proponen los maestros dejaran de ser un poquito menos teóricas y fueran un poquito más prácticas, dinámicas, creo que sería un poquito más fácil de digerir todo este conocimiento, ¿no? No sería tan abrumador. Sí, porque lo entiendes de otro contexto y cuando tú llegas sabes cómo relacionarlo, dónde va. Entonces, estas escuelas normales, pues sí nos forman como maestros, nos enseñan ciertas cosas y así, pero pues también habría que hacer algunos cambios en la educación que recibimos, ¿no? Sí. En esta educación, en este desarrollo de la teoría y la práctica, todo eso deben de haber cambios, o sea, debe de haber modificaciones de acuerdo a los planes y programas de estudio. De acuerdo a los nuevos planes que van surgiendo, irnos adaptando, irnos moviendo, ser innovadores de acuerdo a estos cambios. Sí. También dentro del avance de la profesionalización docente en el año 1826 se hablaba ya de una enseñanza normal bajo el sistema lancasteriano, de una muestra de lo que es una conciencia temprana en México sobre las necesidades de formar a maestros más allá de una enseñanza improvisada. O sea que pues, es lo que estamos haciendo, ¿no? Que conocemos los planes y programas de estudio, saber planear, toda la inclusión, todo lo que hemos venido hablando y también el material didáctico. Esto de la escuela pueda ser de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Esto de la escuela lancasteriana, ¿a qué se refería? ¿A que el alumno le enseñaba a los demás? O sea, por ejemplo, como en el salón que tenemos una compañera que le entiende mejor a las cosas que se va a trabajar y entonces esa compañera nos explica a nosotros eso. A eso sí referencia. Sí, de hecho cuando se empezaron a formar las escuelas normales, que hablaba de 1828, como te digo que no había una persona de gran renombre que entendiera o comprendiera esos temas, pues se hablaba de que también los alumnos al estar en formación, y si, como tú lo comentas, había alguien que pues ahora sí que le entendiera mejor al tema, comprendiera mejor la información, también ya podía ser pues ya un docente en formación, pero al mismo tiempo un maestro para sus mismos compañeros, impartir el conocimiento. Porque el chiste era enseñar, no importara que fueran entre ellos o el simplemente hecho el docente. Todo eso porque había falta de recursos. Entonces, si no había un maestro, pues ahora sí que el estudiante entraba a educar a sus propios compañeros. Como por ejemplo antes que salías creo de la prepa, no, ni llegabas a la prepa. Salías de la secundaria y ya te ibas a estudiar para maestro. ¿Por qué? Pues porque había esta necesidad, ¿no? Sí. De crear docentes para las nuevas generaciones. O también ni siquiera acababan la primaria y pues ya la necesidad era la que pues más que nada interrumpía a los jóvenes de salirse de su estudio y meterse a trabajar, ¿no? Porque también vemos esta parte de sus necesidades económicas que no estaban como en la actualidad, que ya hay apoyos, que ya hay como que un poco más de recursos de cierta manera para que ellos puedan seguir estudiando, y antes pues no era así, ¿no? Sí, es cierto eso. Dentro del significado pedagógico de la adopción del sistema lancasteriano, pues habla que se estaba valorando un método innovador para que pues en esta época se aplicara lo que es la enseñanza mutua, una similitud y la participación activa de los alumnos, como ya lo comentamos. Eso entra
significado pedagógico. Órale. Órale, qué padre. Sí, entonces pues siento que esto de la escuela lancasteriana, pues sí, está bien, ¿no? Implementarlo. Lancasteriana. Lancasteriana. Está bien como que llevarlo a cabo, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor yo lo comprendo de diferente manera. Sí, ya vimos. Y tú de otra. Cada quien comprende Cada quien comprende diferente, entonces 2 cerebros piensan mejor que uno. O a veces ninguno. O a veces de 2 no se hace uno. Pero, De 5 no se hace uno. pero sí, está bien esto de juntarse con otra persona, compartir sus ideas y crear un concepto nuevo, ¿no? El contexto. No nos parece a Crear alguien. Y crear un contexto nuevo. Un concepto nuevo, perdón, un concepto nuevo. Son 30. Sí, ya, Ya, como últimos, pues ya, como a manera de conclusión. Bueno, retomando estos puntos de lo que... Pues ya grábala porque ya está fluyendo. Estamos grabando ya. Ya estamos grabando. Entonces ya, como a manera de conclusión, retomando todos los puntos que hemos hablado, pues las escuelas normales pues tienen ese sentido de que no solo transmitir el conocimiento, contenido, sino también pues formar a personas capaces de reflexionar, innovar y adaptarse. Sobre todo adaptarse a estos nuevos necesidades, programas. a las nuevas necesidades y de las los necesidades que hay en alumnos. los contextos. Sí. Pero también recalcar que falta mucho todavía por parte Falta mucho por mejorar, claro. Sí. Y pues no lo vamos a poder por parte lograr. de las escuelas y por parte de los docentes en formación. Deja Claro. tú eso, el gobierno ratero que no se roba el dinero también. También. Sí, también. Hay muchas cosas que mejorar, la verdad. mejorar. En educación, en el gobierno, en la infraestructura, en los docentes, pues en todo eso. Pero pues está en nosotros hacer este cambio, ¿no? Sí, ya finalmente pues como futuras, bueno ya como normalistas y futuras docentes, pues podemos ver que es complicado todo este ámbito educativo y administrativo. Sí, claro. Complicadísimo. Sí. Pues bueno, De chicas, hecho. fue un placer dialogar con ustedes. Compartir estas Compartir risas. Tan ameno. estos conocimientos, saber que estamos de acuerdo en varias cosas. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Cuídense mucho, recuerden aprender y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast. Normalistas en aprietos.